¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Les pedimos siempre que se suscriban al canal GB Latam TV y marquen la campanita, pinchen la campanita porque así cualquier video que se publique en el canal les va a ser informado. Bueno, como es habitual, estamos con nuestro querido amigo, el investigador Jorge Costa, desde Buenos Aires, que nos acompaña. Buenos días, Claudio. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, vamos a continuar con las enseñanzas espirituales para este tiempo, pero como es habitual, siempre tenemos que destacar los graves eventos que se producen siempre en el transcurso de la semana y que pueden ser determinantes en el desarrollo de los acontecimientos que forman parte del último tiempo. Adelante, Jorge. ¿No se escucha? Bien, Claudio, tenemos algunos informes para ponernos al día de los sucesos internacionales que están sucediendo. Ha sucedido un hecho muy grave. Hay una mente refinada que está tratando que el acuerdo promulgado por el presidente Donald Trump para llegar a un cese al fuego entre Ucrania y Rusia y Ucrania, está siendo bombardeado por una mente refinada, una inteligencia para el mal. Recordemos que a Donald Trump quisieron asesinarlo 2 o 3 veces y estos seres de Apu impidieron ese asesinato. Donald Trump no es amigo de los extraterrestres, pero al ser un hombre de negocios, por ahora está parando el conflicto nuclear. Y en ese sentido, esta mente refinada se opone a esos acuerdos y ha sucedido un hecho grave el domingo 1 de junio del 2025. Vamos al informe, lo vemos y lo comentamos. Adelante, Claudio. Bueno, y se trata de esto, ¿no? De la llamada por lo que acabábamos de ver, con muchas preguntas que surgen a partir de esta llamada. La llamada la hizo después de este ataque el presidente Trump al presidente Putin, o fue el presidente Putin que llamó al presidente Trump. Y no es lo mismo quién llamó a quién, porque en realidad lo que se sabe ahora es que fue el presidente ruso el que llamó al presidente de los Estados Unidos y le dijo: nos vemos obligados a reaccionar por el ataque que recibimos. Y le dio la advertencia. De hecho, el que avisó al mundo que era lo que habían hablado, como siempre, fue el presidente de los Estados Unidos. Y dijo, bueno, el presidente ruso me habló y me dijo muy firme que iba a reaccionar. Entonces, a partir de ahí surgen otras preguntas. ¿De qué tipo de reacción? ¿Qué tipo de ataque? ¿Qué tipo de reacción o ataque que nos vimos en casi 3 años de conflicto? ¿Será algo diferente? Bueno, ya hemos hablado en más de una oportunidad sobre el nuevo planteamiento de Rusia en cuanto a su doctrina de seguridad nacional a nivel nuclear. Entonces, la pregunta es, ¿va a tener que ver esa reacción que el presidente Putin dice estamos obligados a hacerla? ¿Va a estar relacionada con eso? ¿Con algún tipo de doctrina nuclear? Bueno, lo veremos. La verdad es que hay muchos interrogantes. Esto puede ser un antes y un después de lo que vimos en el conflicto, pero sigamos con el programa y les presento el próximo informe. El ataque de Kiev a los bombarderos estratégicos rusos con capacidad nuclear en Siberia y otros lugares fue de lejos el ataque más significativo de Ucrania hasta el momento contra las fuerzas de largo alcance de Rusia. Esto fue así, de acuerdo al profesor Justin Brock del Royal Unit Service Institute.
by far the most significant attack that Ukraine has mounted to date against Russia's long-range strike forces. The long-range aviation force, as part of the Russian aerospace forces, so their bomber fleet, is extremely heavily tasked against Ukrainian targets with large salvos of air-launched cruise missiles, and has been so literally throughout the entire war. They're also one leg of Russia's nuclear deterrent, the air-launched cruise missile leg with what we would term AS-23 or KH-102 nuclear missiles, or KH-101 conventional cruise missiles. Of the fleet is around 60 to 65 Tu-95s thought to have been active prior to this strike. So at least 8 destroyed, and potentially significantly more than that will be a significant chunk of the fleet's available assets. Aproximadamente el 10% de la capacidad de bombardeo nuclear aerotransportado de Rusia podría haber sido destruido en el ataque basándose en las pérdidas confirmadas hasta el momento, pero el número podría aumentar a más del 20% si las afirmaciones ucranianas fueran correctas. Por estas horas, en Rusia, muchos piden al Kremlin que ejerza la mayor fuerza de ataque como respuesta al bombardeo de drones y la destrucción del arsenal ligado a la defensa y ataque nuclear de Rusia. Algo que el Kremlin advirtió podía suceder si Ucrania ponía en riesgo su seguridad nacional o una potencia nuclear ayudaba a las fuerzas ucranianas en este tipo de ataque convencional. Si así lo decidiera, el Kremlin podría dar luz verde para atacar con armas nucleares. Bueno, se desencadenan muchas preguntas. La verdad que creo, por la información, por lo que van a estar escuchando esta noche, de, por ejemplo, el secretario general de la OTAN advirtiéndole directamente a Putin que la respuesta iba a ser devastadora de la OTAN si Rusia atacaba. La verdad que declaraciones muy fuertes y el gran interrogante que empieza a brillar como una luz roja, ¿qué es lo que va a hacer Vladimir Putin? ¿Qué va a hacer de diferente si ya está avisando que tienen que responder al ataque ucraniano? Pero quiero mostrarles estas fotos satelitales tomadas de algunos de los aeródromos que fueron atacados. Fue un ataque como nunca antes se había dado, ¿no? Se lo comentábamos ayer, algunos de ellos en el interior de Rusia, 4.000 kilómetros, 4.500 kilómetros en el interior. Bueno, estas son las imágenes de algunos aviones destruidos e incendiados. Ahí les daba este analista un poco la idea de la cantidad, no la sabremos seguramente en su totalidad, pero esto está generando, y repito una y otra vez, la advertencia de Putin. Ahora tenemos que responder, como si no hubiese habido respuesta en todos estos años de guerra, ¿no? La pregunta es, ¿qué veremos de diferente o de escalada? Bueno, Dios quiera que no, pero la cosa está compleja. Bueno, ahí teníamos como vimos imágenes. en el informe, Claudio, esto, una mente refinada, fue preparado durante 1 año y medio. Sí. A través de camiones que camuflaron como si esto fuera mercadería, alimentos, pasaron drones por la frontera rusa, creo que por Azerbaiyán, y atacaron 5 bases donde, entre otros, había aviones de reconocimiento y aviones que llevan, aviones rusos de guerra que portan armas nucleares. Hay una mente refinada detrás de esto. Y sí, el periodista Andrés Repeto, a quien agradecemos su informe, y el Canal 26, se preguntaba si Putin iba a responder. La respuesta llegó hace 24 horas atrás. Putin hizo un fuerte ataque sobre Kiev, la capital de Ucrania. Como decimos, hay una mente refinada detrás de esto que no quiere que el conflicto se pare, al contrario, que escale más. Sí.
Y esa mente refinada que tú dices usa al M-16 británico y a la CIA para organizar este tipo de sofisticados ataques, además de unos ataques terroristas a unos puentes de ferrocarriles donde afectaron a civiles. Eso es un ataque terrorista. Esto de los aviones es un ataque de guerra, nadie puede decir nada, pues están en guerra. Pero en el caso de los aviones, de los ferrocarriles, atacaron a civiles, hicieron volar un puente cuando iba pasando el tren. Entonces eso sí que es condenable. Bueno, todo es condenable, digamos, pero dentro de todo del marco de la guerra, eso puede pasar, pero nos parece grave que se haya atacado directamente a civiles. Sí, lo que están buscando, sin lugar a dudas, es provocar a Rusia para que reaccione de la peor forma. Eso es lo que quieren. Como decíamos, este ataque fue preparado durante 1 año y medio, perpetrado el domingo 1 de junio del 2025 con más de 100 drones sobre 5 bases aéreas. Se llamó Operación Telaraña. Esto nos invita y nos alerta en lo que venimos diciendo, que este mundo se enrumba hacia un enfrentamiento nuclear. ¿Te parece, Claudio? Vamos al segundo informe precisamente sobre la preparación nuclear de Rusia. Adelante. Bueno, yo estaba viendo la imagen, ¿no? Y estaba pensando, el presidente ruso en el año pasado cambió su doctrina nuclear de defensa y dijo una frase que va calcada a lo que ocurrió en estas últimas 48 horas. Dijo, si un país no nuclear nos ataca y pone en riesgo nuestra seguridad nacional y fue apoyado por potencias nucleares, nosotros podemos responder con armas atómicas. Bueno, la realidad es que parte de lo que sucedió se puede enmarcar en esta situación. Ucrania destruyó, desde la visión de Rusia, superbombarderos con capacidad nuclear, todo encaja. La pregunta es cuál va a ser la respuesta de Putin. Yo no estoy diciendo que Putin va a lanzar una bomba atómica. Putin dijo que en este contexto lo podía hacer, ¿no? Y está advirtiendo que va a haber un ataque y va a haber una respuesta. Bueno, veamos un poco la doctrina nuclear que implementó el Kremlin a partir de la profundización de esta guerra en Europa. Mientras la guerra en Ucrania entra en una etapa de tensiones, Rusia actualizó su doctrina nuclear en noviembre de 2024, incorporando cambios que para muchos analistas bajan el umbral para el uso de armas atómicas. El documento, firmado por el presidente Vladimir Putin, redefine las condiciones en las que Moscú consideraría emplear su arsenal nuclear, al tiempo que incrementa las advertencias dirigidas a Estados Unidos y sus aliados europeos. Entre los principales cambios figura una cláusula que considera como ataque conjunto cualquier agresión contra Rusia por parte de un país no nuclear si cuenta con el respaldo o participación de un Estado con capacidad atómica. En términos prácticos, esto implica que Moscú podría considerar un bombardeo ucraniano ejecutado con misiles estadounidenses, alemanes o británicos como una agresión directa de Occidente o incluso de drones contra bombarderos con capacidad nuclear. Putin también definió que Rusia se reserva el derecho a usar armas nucleares ante información fiable sobre el lanzamiento de un ataque aéreo masivo que cruce sus fronteras, sea por misiles, aviones o drones. Esta actualización coincidió con el primer ataque ucraniano dentro del territorio ruso utilizando misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos y últimamente con el ataque con drones. La doctrina ampliada incluye nuevos escenarios de riesgo como bloqueos territoriales, maniobras militares a gran escala cerca de sus fronteras, amenazas de catástrofes ecológicas o ataques contra tropas rusas desplegadas fuera del país. Además, Rusia afirmó que su paraguas nuclear ahora protege también a Bielorrusia, un aliado clave, y eliminó referencias anteriores al cumplimiento de obligaciones internacionales sobre control de armamento.
Russia's nuclear doctrine is that they have nuclear weapons to defend their country, as all nuclear weapon states do. The interesting thing is that they changed it a little bit last year. They added that the nuclear weapons are also to be used in defense of Russia's sovereignty and territorial integrity, which is a little bit of a new wrinkle. This was clearly done to send a message to the countries that are supporting Ukraine to say that there is a line. They're not saying where it is, but at some point, if that line is crossed, then nuclear weapons could be involved. So it's clear that they're using these weapons as a means of blackmail, that they are trying to use it to get additional leverage to get what they want out of the war in Ukraine. Aunque los ejercicios militares y los ensayos con misiles continúan, Rusia ya está usando su arsenal nuclear como herramienta diplomática más que militar. The important thing to keep in mind is that Russia is already using nuclear weapons, not in an explosive sense of destroying large areas of territory, but they're using them as diplomatic leverage, as I said earlier. They're using them as a means of blackmail. They're using them to get Western countries to restrain what they are providing Ukraine in the way of military assistance. So we're seeing the use of it every day, and it's been very successful. En el mismo tono, Putin reafirmó en un discurso que cualquier ataque convencional que suponga una amenaza crítica para la soberanía de Rusia o Bielorrusia podría justificar una respuesta nuclear. Обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имея в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Pese a las advertencias rusas, Washington y sus aliados respondieron sin modificar su postura nuclear. Estados Unidos calificó en la administración Biden a los anuncios como retórica irresponsable y Francia los desestimó como simples amenazas vacías. Russia and the United States have about 7,000 nuclear weapons each. Russia has probably slightly more. Many of these are held in reserve. They're not ready for active use. But the point is that even one nuclear weapon, if used, would be catastrophic. So the goal is to avoid any use of nuclear weapons. A small number does not make it better than a large number. Pero en Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky mostró preocupación por lo que considera una falta de voluntad de Moscú para alcanzar la paz. I don't think that Russia wants to use its weapons explosively in Ukraine. They're using them diplomatically every day, more or less. I think that they made a decision early in the war that they would prefer to use their weapons in this manner as means of leverage and not as a way to destroy territory. It doesn't make sense. You don't destroy a country that you want to occupy and eventually control. En un contexto marcado por los preparativos para una posible nueva fase de negociaciones internacionales y la creciente participación indirecta de potencias como Corea del Norte, la doctrina nuclear rusa añade una nueva capa de tensión al conflicto. Durante décadas, las potencias atómicas compitieron por demostrar quién tenía el poder de destrucción más absoluto. Ensayos como la de la bomba del Zar dejaron cicatrices visibles y advertencias imborrables sobre los efectos de una explosión atómica. Hoy, cuando las armas nucleares vuelven a ocupar un lugar central en los discursos de guerra, esas imágenes de fuego, polvo y silencio nos recuerdan que cada amenaza no es solo retórica, sino una posibilidad real con consecuencias irreversibles. Adelante, Jorge. Clarísimo el mensaje, clarísimo el informe. Hablaba de
7.000 armas nucleares. El periodista en su informe, con esas 7.000 se puede destruir el planeta varias veces. Por eso, la civilización que conocemos con el nombre de Apu, que representa a toda la Confederación Interestelar, interviene en estos momentos, desde hace mucho tiempo, en el planeta, para evitar la destrucción del planeta. Vamos a un tercer informe de 1 minuto 30 segundos de una de las mentes refinadas que quieren la guerra. El ministro de Defensa inglés, John Hurley. Vemos lo que dijo, que prepara a su país y al mundo para la guerra. Bueno, y todos esos serán mensajes de "me quiero hacer tu amigo" del secretario general de la OTAN al presidente Trump. Cuando habla del artículo 5, el artículo 5 es que cualquier país de la OTAN, de esta alianza militar, que es atacado, el resto tiene que salir a defenderlo. ¿Por qué dice no, Trump está comprometido? Porque fue el propio presidente Trump que dijo, no sé si lo voy a cumplir. Y la realidad es que Europa está cada vez más sola. Y creo que, de acuerdo a lo que dijo Putin, veremos si viene una prueba de fuego en algún momento sobre eso. Pero si no nos queda claro qué es lo que está pasando, escuchen al ministro de Defensa de Gran Bretaña. I think a lot of people... The world is more uncertain, the tensions are greater, but we prepare for war in order to secure the peace. If you're strong enough to defeat an enemy, you deter them from attacking in the first place. That's what has made NATO the most successful defensive alliance in history. For over 70 years, it's helped keep the peace and the stability in Europe. And so it's the same principle now. Faced with greater conflicts, faced with greater uncertainties, we have to be more ready to fight in order to avoid the wars we do not want to fight. But actually the message to Moscow might be, you know what, we'll have to get back to you. No, the message to Moscow is that we will transform our armed forces, they will be stronger and British people will be safer. It was about 12 weeks ago the Prime Minister sat there and said he was going to build a coalition of the willing. Clarísimo el ministro inglés hacia dónde nos quiere llevar. Vamos con 3 noticias. Si tenemos la foto correspondiente, esa noticia que vamos a leer ahora, fechada el 5 de junio del 2025. Las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían recibir ya en pocas semanas las primeras armas de largo alcance fabricadas en el marco de un proyecto conjunto con la República de Alemania, según afirmó este miércoles pasado el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius. Al llegar a una reunión del Grupo de Contacto de Ucrania en la sede de la OTAN en Bruselas, el ministro alemán mencionó el acuerdo para el financiamiento de la fabricación de armas de largo alcance en el país eslavo, o sea, en Ucrania, firmado la semana pasada en Berlín. Como vemos, Alemania quiere seguir suministrando armas de largo alcance a Ucrania para que Ucrania, con esos misiles de largo alcance, llegue a territorio ruso, con el peligro, como vimos en el informe anterior, que la doctrina nuclear de Rusia podría obligarlo a usar armas atómicas. Segunda noticia. Todos los países de la OTAN deben aumentar los gastos en defensas hasta el 5% del Producto Bruto Interno, afirmó este jueves 5 de junio del 2025 el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en declaraciones junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo que todos los miembros del bloque, o sea, de la OTAN, entiendan que cada país tiene que contribuir a ese nivel del 5% a la defensa, o sea, a la industria militar.
como reconocimiento de la naturaleza de la amenaza. Estados Unidos está orgulloso de estar junto a nuestros aliados, pero nuestro mensaje va a seguir siendo claro: disuasión y paz a través de la fuerza. Recalcó, pero la OTAN no puede depender ni dependerá de Estados Unidos, sentenció el secretario de Defensa. Como se ve, quieren disuadir a Rusia a través de la fuerza, no del diálogo, no de sentarse a la mesa a hablar. Demoníaco. Y la tercera noticia, y acá terminamos con este bloque, es casi fundada en la profecía de Jesucristo a los apóstoles para el final de los tiempos, cuando le dijo: el final es cuando Jerusalén esté rodeada de ejército. Traducidas a palabras de hoy y del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni, sería cuando Irán le lance una bomba atómica a Israel. Y la noticia fechada el 5 de junio del 2025 nos dice: el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, anunció este miércoles que el país ha completado el ciclo de combustible nuclear gracias a la inteligencia de nuestros jóvenes y a la dedicación de nuestros científicos. Irán ha conseguido completar el ciclo del combustible nuclear. Hoy somos capaces de producir combustible nuclear, e hizo hincapié en que el número de países en el mundo que han logrado este hito es quizás menor que el número de dedos de las dos manos de una persona. El ayatolá Khamenei también criticó las políticas de Estados Unidos, afirmando que Washington pretendía privar a Teherán de su industria nuclear. Ustedes, los estadounidenses, poseen bombas nucleares y tienen a su disposición la destrucción masiva del mundo. ¿Qué les importa a ustedes si la nación iraní debe o no enriquecer uranio, o si debe o no tener industria nuclear?, aseveró. Clarísimo, Claudio, oyentes, hacia dónde va esta humanidad. Gracias a Adonai o Adoniesis, que están los seres de la Confederación Interestelar por medio de la civilización Apu, custodiando y controlando todo esto. Claudio. Sí. Hay un cambio en Irán ahí, porque Irán, por su doctrina y su religión, eran contrarios al uso de la energía nuclear para fines bélicos. Lo dijeron categóricamente siempre. Y ahora lo dejó en la ambigüedad. La dejó abierta la posibilidad el líder máximo de Irán. Entonces, eso es muy indicativo de que hay un cambio. Está la presión tanto de Israel como de Irán, que seguramente han dicho, bueno, si no tenemos armas de disuasión masiva, a lo mejor nos van a atacar. Estoy especulando en todo caso, pero hay un cambio, sin lugar a dudas, en Irán, porque hasta hace muy poco eran categóricos al respecto. Bueno, si no tienen algo más que agregar. Sí, agradecemos como siempre al canal de Noticias 26 Argentina por sus informes y en este caso al periodista Andrés Repeto. Bueno, terminamos entonces la parte de las noticias y todos los informes que hemos revisado. Adelante, Jorge. Bien, vamos a pasar a la parte espiritual del programa con un informe del mismo Canal 26
pero esta vez en su periodista Andrés Klipan, al cual agradecemos, sobre el genocidio y la hambruna en Gaza, porque hay novedades con mensajes que han llegado en estos días sobre una petición del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni a Adonai o Adoniesis y las respuestas que llegó. Adelante con el informe, Claudio. Toda la población de la Franja de Gaza, 2,1 millones de personas, según datos de Naciones Unidas, está en riesgo de inseguridad alimentaria grave. Esto significa que se levantan cada día sin saber si podrán comer algo, y mucho menos no lo conseguirán, al menos no en cantidad suficiente. Así se desprende del último análisis de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas. 1 millón sufre una situación de emergencia por falta de comida, mientras que 470.000 encaran la hambruna, lo que supone riesgo de muerte si no reciben alimentos de forma inmediata. El Ministerio de Sanidad de la Franja, en manos del brazo político del grupo terrorista Hamas, reportó hace una semana que 29 niños habían fallecido por inanición en solo 2 días. Más del 92% de los bebés entre 6 y 24 meses y mujeres embarazadas y lactantes no reciben la cantidad suficiente de nutrientes que necesitan, precisa el estudio de Naciones Unidas. El informe alerta de que alrededor de 71.000 niños menores de 5 años están gravemente desnutridos, de los que 14.100 están en situación crítica. Los fríos números estrujan el corazón. El caos en el reparto de ayuda a una población de Gaza exhausta y hambrienta continúa. Al menos 27 personas han muerto por disparos el martes 3 de junio de 2025 por la mañana, y sucedió cuando acudían a buscar algo de comida en uno de los puntos de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza. Además, otros 90 palestinos han resultado heridos por los disparos efectuados por el ejército israelí. Estas imágenes son dramáticas. Los niños lloran la muerte de su madre en Gaza. La mujer murió cerca de un centro de reparto de ayuda humanitaria en el sur del territorio palestino, donde, según el ejército israelí, los soldados abrieron fuego contra supuestos sospechosos que avanzaban hacia ellos. Necesitamos comida. Si tuviéramos comida no habríamos necesitado a los estadounidenses ni a Israel. No nos han brindado seguridad ni por un solo minuto, ni un minuto. Con las víctimas de este martes ya ascienden a 102 los gazatíes que han encontrado la muerte cuando iban a buscar alimentos para sus familias, desde que la Fundación Humanitaria, apoyada por Estados Unidos e Israel, se hizo cargo del reparto de la ayuda, y casi medio millar ha sufrido lesiones por los disparos. El portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya habla de crímenes de guerra. Organizaciones como el Comité Internacional de Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras confirmaron la llegada de fallecidos y heridos de bala a sus hospitales. Todos procedían de los puntos de reparto de alimentos. La situación en la Franja de Gaza es catastrófica en términos de Naciones Unidas, que advierte que el enclave palestino es el lugar más hambriento del mundo. Desde que Israel rompió el alto el fuego el pasado 18 de marzo de 2025, 4.240 personas han muerto y 12.860 han resultado heridas. El hambre, relatan los trabajadores humanitarios en Gaza, está empujando a los gazatíes a una búsqueda desesperada de alimentos que, en ocasiones, acaba en disturbios o saqueos.
Además de alimentos, faltan medicinas, suministros médicos, agua potable, combustible. La lista de carencias es larga después de 2 meses de cierre israelí a la entrada de ayuda. El Ministerio de Salud de Gaza ha informado que suspendió los tratamientos de quimioterapia intravenosa y los servicios de seguimiento médico para pacientes con cáncer en la franja. La evacuación del Hospital Europeo y del Centro Oncológico de Gaza ha agravado la situación catastrófica, ha señalado el Ministerio de Salud. Según sus datos, el 64% de los medicamentos para esta dolencia están agotados. 11.000 pacientes con cáncer carecen de tratamiento y atención médica adecuada, y 5.000 serán derivados urgentemente al extranjero para diagnóstico, quimioterapia y radioterapia. Las imágenes de mujeres, niños y hombres hambrientos corriendo hacia centros de distribución de ayuda confirman el fracaso del mecanismo israelí para llevar comida al enclave y su transformación en una trampa que amenaza la vida de los más vulnerables, que solo quieren algo, aunque sea algo de paz, y calmar las panzas vacías que hacen ruido por la falta de comida. Bueno, si somos una pizca de humanos, no podemos más que conmovernos e indignarnos por esto que hemos visto y que estamos viendo desde hace mucho rato, especialmente agudizado a contar del 7 de octubre del 2023. Jorge. Sí, decía el informe que en 2 días de inanición por no comer murieron 29 niños. Cada 3 segundos muere un niño en este planeta. ¿Qué civilización deja morir a sus niños de hambre? Solo una civilización perversa. Visto el genocidio de los palestinos en Gaza, de la hambruna que están pasando, se conmovió el espíritu llamado Nibiru Arat Ra de Giorgio Bon Giovanni y le hizo una exclamación, un pedido a Adonai o Adoniesis, regente de este sistema solar. Mensaje titulado Yo al Señor. Del cielo a la tierra. He escrito el 3 de junio del 2025. Yo al Señor, Señor, Señor Adoniesis, Señor Adonai, el Dios de Moisés, de Abraham, de Noé, de Elías y Padre de Cristo. Escúchame, te lo ruego. El genocidio perpetrado por los verdugos sionistas, hermanos de Caín, tu hijo maldito, continúa con método industrial a imitación del exterminio de masa llevado a cabo por los nazis de Hitler contra los judíos, tu pueblo elegido, denominado solución final, el holocausto. Dice Giorgio Bon Giovanni a Adonai o Adoniesis. No entiendo, Señor, si tu casi silencio es un acto de prueba contra nosotros o es un tácito consentimiento a tal atroz crimen, precisamente por parte de ese tu pueblo elegido que se ha transformado en un pueblo torturador, criminal y genocida. Si es así, te pido que expliques a tu servidor el porqué, las causas y los efectos de semejante acción genocida o deicida. Todo se mueve, Padre Adonai, con tu consentimiento, con tu silencio que, de hecho, cuando es silencio, es precisamente un asentimiento. ¿Qué haces, Señor? Tú que eres el juez supremo, ¿por qué permites semejante e inmenso crimen?
Palestina es la tierra donde tu santo Hijo ha dado signo de ser tú mismo y de ser el Mesías, el Cristo, Hijo de Dios viviente. Míranos, Señor, vuelve tu mirada hacia tus hijos perseguidos y detén o golpea a Caín, el hijo maldito que te ha traicionado, desobedecido, desafiado, burlado e incluso asesinado. Resucita del sepulcro del silencio y muestra tu potencia y tu justicia, Señor. Te lo pido yo, el último de tus servidores. La recompensa, Señor, que usted me puede dar por haberte amado, seguido y entregado toda mi vida y tu Hijo por amor de la verdad. Le está pidiendo Giorgio que recompense a él por todo lo que ha hecho con parar este genocidio en Palestina. Espero tu respuesta, mi querido Señor, creador de todo. Soy tu siervo fiel. John Giovanni es mi nombre y apellido terrestre. He ido a tu armario, Señor, el sagrado, y he abierto la puerta de tu armario. He tomado el vestido temporal del libre albedrío. Me lo he puesto y te he hablado. Ahora me desnudo de nuevo, repongo el vestido del libre albedrío en tu armario, Señor, y por lo tanto, a cualquier respuesta que me des a esta petición, a este pedido sincero, verdadero, con el sentido de tu justicia, lo que tú me has enseñado, de nuevo estoy desnudo y diré, sí, Señor, ciertamente, Señor, como tú quieras, Señor. Firmado 3 de junio del 2025, Giorgio Bongiovanni. Acá cuando Giorgio dice, he ido a tu armario, se refiere en la parte espiritual a que ha tomado el libre albedrío. Hace la petición y nuevamente suelta ese libre albedrío. Ante este pedido, Adonai o Adoniesis, creador de este sistema solar, respondió, mensaje titulado, Los mártires de Palestina, habla el consolador de almas, el paráclito, el espíritu de la verdad, del cielo a la tierra. Hijo, escucha, soy el Santo Espíritu. Tú sabes que yo, el Padre y el Hijo, somos 3 en 1. Te rogamos que no rompas las nuevas tablas de la ley que te han sido confiadas. ¿Recuerdas a Moisés? Su rabia y su cólera a causa de la desobediencia del pueblo indujo su espíritu a romper los 10 mandamientos que les habían sido confiados. No repitas, hijo, el gesto de Moisés. Fíate de mí, tu padre. La justicia y su ira se desencadenarán en el tiempo y en el lugar que él ya ha decidido. Los mártires de Palestina se encuentran en la penúltima estación antes de llegar al Gólgota. En este lugar será celebrada la enésima crucifixión. Inmediatamente después, la justicia del Padre será implacable. La estirpe de Caín será diezmada. Y ahí el nuevo pueblo elegido surgirá y todos los mártires caídos resucitarán y heredarán el nuevo reino de Dios en la tierra. Que la paciencia sea tu virtud y sea la fuerza de todas tus hermanas y hermanos. Eres nuestro heraldo, hijo. Sigue adelante y no te detengas. Da fuerza y fe a tus hermanas y hermanos. Nosotros estamos presentes. Fíate, confía en nosotros y ruega por las almas que se salvarán y también ruega por las almas que se perderán. Pronto te daremos un signo que avalará lo que te estoy diciendo ahora. Mi paz esté contigo,
Mi paz esté con todos. El consolador de almas te ha hablado. Y Giorgio le contestó, tu siervo te dice Señor. Sí, Señor, ciertamente, Señor, como tú quieras, santísimo y sagrado consolador de almas. Sea hecha vuestra voluntad. Vuestro Giorgio. Firmado 4 de junio del 2025. Como se ve, Claudios oyentes, ante el enojo, la emoción interna de Nibiru Arat Ra, espíritu individual de Giorgio Bongiovanni, le hace esa petición a Adonai, y Adonai le contestó que este martirio por el que sufre Giorgio Bongiovanni y todos nosotros va a tener su recompensa en el nuevo reino. ¿Queda claro el mensaje, Claudio? Adelante. Sí, efectivamente. Bueno, perdón. Lamentablemente, dice ahí simbólicamente que ese pueblo está en la penúltima estación. Por lo tanto, está siendo clavado en la cruz. Esa es la penúltima estación. En un encuentro con el estigmatizado Giorgio Bongiovanni hace poco tiempo atrás, dijo que el pueblo palestino representaba a Jesús y los sionistas que lo están martirizando representan a justamente los fariseos que lo instigaron su crucifixión. Entonces, ahí está claro el panorama. El Padre dice que tenemos que esperar que el proceso se desencadene, porque no se puede resucitar si no se muere, si no se sacrifica. Hay que morir a este mundo para renacer en un mundo nuevo. Ese es el camino de la cruz. El camino de la cruz que ha sido dicho en las Escrituras que debe recorrer la iglesia, que es la comunidad de fieles, y también los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces, injustamente perseguido el pueblo palestino, martirizados, inocentes, serán herederos del reino de Dios. No sé si quieres agregar algo más. Sí, recordar las profecías que se van a cumplir de Jesucristo a los apóstoles para final de los tiempos. Guerra, rumores de guerra, terremotos, hambrunas, pestilencias. Esto se va a cumplir y les dijo, y es necesario que estas cosas sucedan. Sí. Vamos, Claudio, ahora. Espérate, sí, espérate un poquito. Antes de eso, y ya estamos casi en la hora para terminar, quisiera agregar una cosa. Hay una delegación, un barco de la Libertad que ha zarpado desde Sicilia, donde van una serie de activistas, dentro de los que destacamos a Greta Thunberg, que va a pesar del riesgo que ello significa, porque han sido ya amenazados de ser atacados apenas lleguen a las aguas de Israel, van a ser atacados. Pero ella dijo una cosa que me llama la atención y que creo que vale la pena destacarlo. Cuando le preguntaron por el riesgo de ir, dijo sí, es un riesgo, sin lugar a duda, pero creo que más grande es el riesgo de no ir. Y esa frase es una frase brutal que revela quién es ella, sin lugar a duda, un justo de Dios, una persona que comprende exactamente espiritualmente lo que eso significa. Eso es algo que quería destacar antes de terminar el programa, Jorge. Bien, Claudio. Esperemos que a ese barco no le suceda nada. Porque un ministro inglés dijo, ¿saben nadar? Es una amenaza concreta. Sí. Perdón, un ministro israelí. Sí.
¿Estamos en hora, Claudio? ¿Ya terminamos? Sí, estamos en la hora, lamentablemente, así que los tenemos que dejar. Creo que las cosas que les hemos compartido son importantísimas. Y el mensaje que compartimos recién es un mensaje como para meditarlo, para asimilarlo y tratar de adentrarlo dentro de nosotros. Bien, para el próximo programa vamos a tener una novedad, un hecho extraordinario que ha sucedido en parte de lo que era la Atlántida. Me refiero al balneario de La Paloma en Uruguay, con la manifestación a través de las cámaras de seguridad del infrarrojo de un ser extraterrestre de esta civilización llamada Apu. Perfecto. Bueno, mis queridos telespectadores, les damos las gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Muchas gracias y buenos días.